¿Qué tal? Muy buenos días. 22 de noviembre. ¿Os dice algo esta fecha, el día de hoy? Bueno, pues algunos sí, ¿verdad? Hoy celebramos el Día del Pueblo Gitano en Andalucía, el Día de los Gitanos Andaluces. Felicidades, hermanos. Hoy nosotros vamos a dedicaros el programa y a todas las personas que consideran a esta etnia como una parte más integrante de nuestra comunidad andaluza. No hay que integrar culturalmente, no, cada uno tiene su propia cultura. Lo que sí está claro es que todos debemos tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Unas 300.000 personas de etnia gitana conviven con el resto que no somos gitanos aquí en Andalucía. Datos preocupantes, pues que uno de cada tres, como el 30% aproximadamente de estas personas viven en la marginalidad. ¿Y esto a qué es debido? ¿A que son gitanos? No. Seguramente tendremos que buscar otro tipo de factores de discriminación, sociales, económicos, en fin. Bueno, que hoy el programa va por vosotros. Ella está trabajando. Ya lo sé que está trabajando. Hoy termina, ¿no? Sí. Pero si yo lo sé, que tú estás, si yo la hubiese bajado. ¿Sabes? Porque no puedo bajar. Ya lo sé. Pero es que ahora no quiero ya que falte, ¿sabes? Es muy importante que los alumnos gitanos sepan su cultura, la conozcan, porque es la única manera que un pueblo puede valorarse, darse a conocer, aportar a otro pueblo, como somos los demás. Pues a mí me gustaría ir a Italia, todo eso, yo mismo, con todos mis compañeros y el puche, y que me conozcan más gente. ¿Cómo era que? Bueno, ¿qué sabemos de la cultura, de las tradiciones, de la historia del pueblo gitano? ¿Qué sabemos de su estancia durante tanto tiempo con nosotros? Bueno, se sabe que el primer documento escrito data de 1425, está fechado en Zaragoza, parece ser que es un pueblo que viene del nordeste de la India, que llega a Andalucía más o menos por noviembre a la ciudad de Jaén de 1462. ¿Y qué más? ¿Qué sabemos de las personas gitanas de hoy, de su cultura? ¿Tópicos? ¿Estereotipos? Los primeros gitanos que entran en España lo hacen a través de los Pirineos, a principios del siglo XV. Llegan en pequeños grupos de 50 a 100 personas, dirigidas por un líder que se hacía llamar Duque o Conde de Egipto Menor, o Pequeño Egipto. De ahí el nombre de egipcianos y más tarde gitanos. Respecto a su origen, la documentación es escasa, aunque en la actualidad existe un consenso unánime de todos los estudiosos en ubicar este origen en el noroeste de la India, en la zona del Punjab. En la crónica del siglo XV se comenta la llegada de familias gitanas a Andalucía, a Jaén concretamente, el 22 de noviembre de 1462. Estas familias gitanas eran nómadas y fueron asentándose en aquellos pueblos y ciudades que les ofrecían buen clima, hospitalidad y un trabajo digno en sus oficios tradicionales, herreros, feriantes, fragüeros, etc. Esto originó distintos trasvases culturales tanto en una como en otra dirección. Es la etapa que se denomina idílica, dada la buena acogida y relaciones existentes hacia los gitanos. Esta etapa durará hasta el periodo de homogeneización religiosa y cultural de los reyes católicos, que inauguró un periodo de persecución. Sus leyes antigitanas contribuyeron a crear un ambiente de pocas relaciones entre gitanos y no gitanos, lo que aumentó las diferencias entre ambas comunidades. Hasta la Constitución de Cádiz en 1812 no se reconoce jurídicamente a los gitanos como ciudadanos españoles. La dictadura franquista supone un importante retroceso a su situación. Se les prohíbe hablar el caló, dialecto del romano, y se publican dos leyes: peligrosidad social y ley de vagos y maleantes, que se aplicaron de forma especial a los gitanos. El inicio del periodo democrático supone un cambio en el tratamiento del tema gitano, al menos legalmente. Pasa a convertirse en delito constitucional la discriminación racial, aunque en la realidad se mantiene su marginación económica y social.
Los estereotipos y el prejuicio siguen siendo muy fuertes, alejando a los gitanos de la posibilidad de una integración como comunidad cultural diferenciada dentro de la sociedad de la que forman parte. Y lo que es más grave, limitándoles el acceso a unos recursos comunes a los que, como ciudadanos, tienen derecho. Los gitanos siempre han sido y son gentes de paz, poco dados a las luchas, respetuosos del orden y de las costumbres de los demás, amantes de la libertad y de la naturaleza, con la que han convivido en armonía. Han sufrido y sufren la intolerancia, la discriminación y el racismo por ser diferentes. A pesar de sus dificultades a lo largo de la historia, los gitanos han conservado sus tradiciones y costumbres, la lengua, el arte, sus valores propios. Es ahora cuando debemos empezar a comprender que todos somos iguales, ante la ley y ante los hombres y las mujeres. Tenemos la obligación de respetar las diferencias, a conocer que los gitanos españoles, y en especial los andaluces, a pesar de su pequeño número, han contribuido a construir nuestra cultura común, formas de sentir, pensar y actuar. Ay, lo que por ti yo siento, ay, por mi caja tú lo pintieras, ay, por mi caja tú lo pintieras. Muy bien. Bueno, pues algo muy importante para el pueblo gitano es conservar y valorar su identidad cultural. Esto es justamente lo que hacen en el Colegio Público Luisa de Marillac, en el barrio granadino de Almanjayar. Hasta allí nos vamos para conocer su experiencia. Nosotros nunca solemos hablar de integración de gitanos en sociedad paya. Hablamos de convivencia, de gitanos con payos. Escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar. Yo me llamo Jonathan, soy gitano. Yo me llamo María y soy gitana. Este es mi colegio. Por el suelo camina mi pueblo. Nos encontramos en Almanjayar, en el Colegio Luisa de Marillac, un centro donde se trabaja para responder a una necesidad concreta, que su alumnado, desde los ciclos de educación infantil hasta sexto de primaria, vea reconocida su cultura gitana en el proyecto curricular. Nuestra gran problemática cuando nos pusimos a elaborar el proyecto curricular fue el adaptar el currículum a la zona donde estamos, con una población al 100% gitana y una matrícula al 100% gitana también en nuestro centro. Entonces asistimos a congresos, reuniones, muchas reuniones dentro del colegio entre todos los profesores, y de ahí pues elaboramos nuestro proyecto curricular, que creemos que está bastante adaptado a la situación en la que estamos. Hace muchos años, un pueblo llamado Ron salió de la India porque era perseguido por su forma de vivir. Los orígenes del pueblo gitano, sus tradiciones y su evolución a lo largo de la historia se presentan aquí como importantes áreas de conocimiento a las que el profesorado dedica especial atención a lo largo de todo el curso académico. Tú no tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Trabajan lo que es la historia desde que el pueblo gitano sale de la India hasta hoy día,
que se les considera pues ciudadanos españoles y andaluces con todos los derechos que los demás. Tú no tienes la culpa, mi amor. Es muy importante que los alumnos gitanos sepan su cultura, la conozcan, porque es la única manera que un pueblo puede valorarse, darse a conocer, aportar a otro pueblo, como somos los demás, pues todas sus valores y costumbres, que son verdaderamente, el que los conoce sabe que son maravillosas. En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión. Los otarpes, los cielos, chorren de un debe, la arate, la sangre, la rilaora, la papa, los rendundes, los garbanzos. Son palabras que ha aprendido de su padre. Palabras que con las aportaciones de todos van recogiendo en un diccionario. A mí me gusta mucho la lengua gitana. ¿Por qué? Porque me gusta para enseñárselo a mi maestra y para que lo haga y para que aprendamos a leer y a escribir. Desde el intercambio, la comunicación activa y el respeto en todos los niveles se enseña y se aprende con un propósito: que el alumnado identifique su cultura como una valiosa contribución a la diversidad cultural. Los oficios del pueblo gitano. Vamos a empezar por los tradicionales y vamos a llegar hasta los de nuestra época. Magdalena, ¿nos puede decir alguno de los oficios? Pues antes, como pasaba mucho hambre, había mucho hambre, limpiaban los caballos y se iban por ahí al campo a coger fruta, a coger trigas, de todo. Y así se buscaba en la vida. A mí me gusta aprender en el pueblo gitano. El pueblo gitano es importante para nosotros, para vivir, y las casas también muy importantes, y la comida y todas las cosas. La educación es un derecho social básico. Avanzar en la lucha contra la discriminación y la desigualdad, una de sus principales metas. La comunidad gitana está preparada para avanzar en la construcción de una sociedad plural que se sustente desde el conocimiento de la diversidad, en el respeto, la tolerancia y la libertad. Seguimos hablando de distintos aspectos de la cultura gitana, por ejemplo, el valor que tiene la familia y otras cuestiones como, por ejemplo, el trabajo, la educación, el arte, los ritos. Bueno, profesores, padres y alumnos del Colegio Público Luisa de Marillac de Granada nos hablan de todo esto. Yo quiero ser un hombre de hecho y derecho con el graduado escolar para poder trabajar, por ejemplo, para ahorrar dinero y para mis cosas. Por ejemplo, entrarme a trabajar a maestro, quiero hacer una carrera de maestro. Pues me gustaría ser maestra porque me gusta trabajar, me gusta ver cómo trabajan los alumnos, mi amiga, me gusta hacer matemáticas, conocimiento del medio, todas esas cosas. Que tenemos que respetarnos a dar las cosas también como a payos o a gitanos. Yo creo que ya estamos metidos en la sociedad, ¿no? Tanto payos como gitanos. Porque de hecho, yo hablo en simple porque los gitanos viejos antes eran muy cerrados, era una cultura muy cerrada, y era una cultura de que tenían una religión que tenía que estar pedimiento, y ahora simplemente yo veo payos gitanos. En mi ejemplo, por ejemplo, yo estoy casado con una paya y yo me llevo muy bien. Yo no veo ningún por qué no puedo estar yo con una paya siendo gitano. Yo creo que somos iguales, somos humanos y tenemos que estar como somos. Es lo mismo, pero da igual. Eso, todos payos y gitanos, si yo fuera maestro, son iguales todos para mí. Para poder enseñarle, por ejemplo, matemáticas y todo eso es igual todos para mí, todos iguales. Tratamos de coger un tema, un centro de interés cercano a ellos, que lo vivan, que por supuesto va a cubrir los contenidos oficiales, pero que ellos lo viven. Por ejemplo, que quizás sea la manera de que quede más claro, utilizamos la unidad didáctica del mercadillo. El mercadillo para los oficios, distintos oficios. ¿Por qué el mercadillo? Pues el mercadillo porque es algo que viven ellos. Muchísimos padres son vendedores ambulantes.
O el tema de la familia, pues tenemos que reflejarlo de forma muy distinta. Nuestras familias no son el papá, la mamá y los 2 hijos. Nuestras familias son el papá, la mamá, el abuelo, el tito, el sobrino que vive y 7 hermanos. Y creo que es importantísimo que eso se reflejara, ya no solo porque nuestros alumnos, o sea, el pueblo gitano conozca su cultura, que ya la conoce, sino para que la cultura mayoritaria la conociera, la valorara y, en fin, que creo que es imprescindible que esto exista. Payo, que gitano es igual. El respeto es fundamental entre las 2 razas. Tener el respeto a los payos y tener el respeto a los gitanos.